de teología propia, estaba argumentando que sí, él puso y dijo no, porque hay una línea en la eternidad, menos eternidad, o sea, la eternidad negativa y la eternidad positiva, como cuando usted lo pone en una línea matemática, el cero es el epicentro, y usted tiene los números positivos y después tiene los números negativos. Y él decía que entonces que Jesús en la eternidad, como fue engendrado, fue el principio, y el principio es precedido por el origen, y que el origen es la eternidad pasada, pero Jesús en la eternidad, pues entonces comienza como el principio, por eso se le llama el principio de toda la creación, lo cual son dos conceptos totalmente falsos para la persona de Jesucristo, porque aquí nuevamente en Juan 1.1, por eso yo le enfaticé, se lo enfaticé como 5 veces, y dije, no, pero explíqueme por qué se utiliza allí en arquei, en hologos. ¿Qué pasa con en arquei? Está siendo modificado por este núcleo, Griego. este verbo imperfecto. ¿Qué está pasando allí? Lo que está pasando allí es lo que está explicando el hermano Wisto Medina, que no se está utilizando nuevamente un concepto pasado meramente, sino está hablando de un verbo imperfecto o un copretérito, como se habla en español, que habla de una trascendencia mucho antes de que usted hable del pasado anterior. Y él no lo quería comprender, de hecho él se fue por la tangente, se puso a explicar la raya matemática y todo eso, y yo no, 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 pero que me explique el concepto de arquei siendo modificado. Se lo dije como 4 veces y no me supo explicar. No Después a la supo. larga dijo, no, lo que pasa es que yo no soy teólogo. Pues amigo, si usted no es teólogo, ¿qué está hablando y qué está discutiendo conceptos que son teológicos? Pero pues Exacto. mire, yo por eso no debato, porque la verdad que me subió hasta La bilirrubina. hasta todo lo que pasa por ahí. Pero nuevamente es porque, de hecho, yo entiendo por qué. La Biblia dice estas cosas no pueden comprender porque han de discernirse espiritualmente. En otras palabras, una persona que no ha nacido nuevo y no tiene el Espíritu Santo de Dios no va a comprender estas cosas. Le estamos hablando literalmente griego o chino o como sea el idioma de que sea. Pero esta persona no comprendió. Pero a la iglesia, a ustedes amigos, tenemos que empezar a comprender estos conceptos para cuando vengan aquellas personas con estas falsas doctrinas. Nosotros podemos decir, no, mire, no, perdóneme, pero usted no sabe lo que está hablando. Este señor no sabe lo que está hablando. Cuando yo le dije en un momento, él me quería traer el concepto de Colosense, el primogénito de toda la creación. Mire, eso yo le he discutido aquí un montón de veces. El primogénito de toda la creación habla de aquel que tiene preeminencia, no aquel que fue creado en un tiempo y espacio para ser el primero de este tipo de origen que estamos hablando aquí. No, cuando usted va a la Biblia y la Biblia habla del primero, en ese sentido, la palabra que utiliza es prototocos. En la Septuaginta se toman a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. ¿Saben a quién se le llama el primogénito? No se le llama al primero que nació, se le llamó al menor, se le llamó el primogénito, el prototocos, porque no tiene que ver en una cuestión de tiempo y espacio, de causa y efecto, sino de aquel que tiene preeminencia entre todo lo demás. Entonces, pues sí, a Jesús se le llama el primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos, bien, magnífico. Pero nuevamente, si es el primogénito de los muertos, como que fue el primero que resucitó, no es ese sentido, porque antes de que él haya resucitado hubo personas que resucitaron. Lo que está hablando es el concepto de preeminencia, de importancia, el más grande de la resurrección. Jesús no es... Bueno, una explicación bastante buena, interesante, pero lo que me causa algún tipo de cuestionamiento en mi mente es cuando ellos solo quieren debatir con teólogos. O sea, los únicos capacitados para debatir con ellos son teólogos. No importa si usted ha estudiado fuera de alguna universidad o algún colegio y que usted lleva tanto tiempo, tantos años como cristiano leyendo la Biblia. No, no, no. Si usted no es teólogo, no se apunte con la alianza. Porque la alianza solo debate con teólogos. ¿Entiende? Porque el teólogo es el ser espiritual. Si usted ve el video otra vez, va a ver cuando él dice, usted si no es teólogo, usted no puede entender, no puede discernir estas cosas porque se han de evaluar espiritualmente.
o se han de discernir espiritualmente. O sea que una persona que lee la Biblia, estudia la Biblia, no tiene la capacidad espiritual para entender estos conceptos, porque tienes que ser un teólogo. Eso fue lo que yo pude percatarme. Qué injusticias tiene la vida, ¿verdad? O sea que Jesucristo estuvo preparando a 12 hombres que, no sé si todos, pero la mayoría no sabían leer ni escribir. Muy malo. Por eso en el día de Pentecostés, cuando los ven hablando en lenguas de otros países, la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo estos hablan en nuestros idiomas si estos son personas del vulgo que no saben leer ni escribir? No tienen preparación académica. Y a esos que no tenían preparación académica, que no sabían leer, que más seguro no sabían escribir muy bien, es a los que Dios llama. Mira qué cosa, oye. No eran teólogos, no eran doctores. ¿Qué cosa? ¿Por qué el Señor hace eso? Para después que no podamos entender la Biblia porque no somos teólogos. Que para poder entender la Biblia hay que ser un verdadero teólogo. Que Dios, el Espíritu, no puede revelarte estas cosas. ¿Qué cosas, verdad? Ay, uno perdiendo el tiempo. Yo no soy teólogo, o sea que todo lo que yo diga, todo lo que... A mí Dios no me puede mostrar nada, porque todo lo que yo diga, como no soy teólogo, no tiene base ni fundamento. Ahora, si yo fuera un teólogo con un certificado, lo enseño. ¿Un teólogo de qué universidad? Vamos a ver. Porque el teólogo está preparado en todos los campos. Habrán diferentes tipos de teólogos. Habrán teólogos bautistas. Habrán teólogos calvinistas. Habrán teólogos pentecostales. Habrán teólogos católicos. O sea, todos estos diferentes denominaciones de teólogos, ¿piensan todos lo mismo? ¿Son todos espirituales? El teólogo está capacitado en todas las denominaciones. El teólogo comprende todas estas cosas. Esas son las preguntas que yo me hago. O sea, pues tú vas a una universidad y esa universidad te va a enseñar lo que cree y lo que piensan todas las demás denominaciones. Porque esto se dice, él dijo, pero ¿cómo usted quiere debatir si usted no es teólogo? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. O sea que la persona espiritual para discernir estas cosas es un teólogo. Pero esa palabra teólogo o ese tipo de ministerio no se encuentra en la Biblia directamente. La Biblia nos manda a crecer en conocimiento, a estudiar la palabra, pero no nos dice precisamente que hay que ser un teólogo certificado para poder comprender la palabra de Dios. Pero si no eres teólogo, eres carnal. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué haces debatiendo con nosotros si no eres teólogo? No queremos menos que eso. Eso es lo que nos merecemos, teólogos. Tus ideas, si no eres teólogo, tu revelación y tu iluminación que Dios te haya dado, no tiene peso aquí. No te las vamos a considerar. Porque no eres teólogo y el hablar estas palabras que no están en la Biblia, estas palabras que no son bíblicas directamente, si tú no sabes hablar como nosotros, no te metas aquí, bebé. Estás perdiendo tu tiempo. Eres un neófito. Aunque llegues 50 años estudiando la Biblia, pero si no la estudiaste en la universidad con los doctores, qué sé yo, y el doctor fulano, eres un ignorante, neófito. No eres espiritual. Eso es lo que se entiende. Así que medite en eso. Dios les continúe bendiciendo.